Hola, soy Sami. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a responder a la siguiente pregunta. ¿Es verdad que el agua deshidrata? No. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Que no! ¡Que es broma! Venga, va, que te lo voy a contar en detalle. Vamos a comenzar explicando qué beber, agua o bebidas isotónicas. Con la sudoración se pierden agua y electrolitos, sobre todo sodio, potasio, magnesio y calcio. Si no se ha perdido mucho líquido por sudoración, para rehidratarse basta con beber agua, pues los electrolitos se pueden conseguir luego fácilmente con la comida. Cuando se realiza ejercicio físico intenso y ha habido mucha sudoración, se pueden perder grandes cantidades de sodio, por lo que es recomendable beber una bebida isotónica. Y ahora vais a ver por qué. Os voy a hablar del papel del sodio en la deshidratación. El sodio es el principal electrolito en el medio extracelular. Se encuentra alrededor de las células y en el plasma, e interviene en el mantenimiento del balance de líquidos y en el control de la presión sanguínea. Este mineral es muy importante para regular la entrada y salida de agua en la célula. La concentración de sodio puede bajar al eliminarlo en exceso por el sudor. Cuando la cantidad de sodio en el medio extracelular baja más de lo normal, el agua se traslada hacia el interior de las células para equilibrar los niveles. Esto provoca que las células se hinchen de agua. Las células del cerebro son especialmente sensibles a la hinchazón y esto puede provocar un edema celular. El edema celular en el cerebro puede provocar el coma y la muerte. En resumen, para que lo entiendas bien, una sudoración excesiva puede provocar una pérdida de sodio por debajo de los niveles normales. Esto se denomina hiponatremia. La hiponatremia puede dar lugar a un edema cerebral y esto puede ser letal para la persona. Imaginemos una situación en la que estamos en una carrera muy larga, con ejercicio muy intenso, en el que hemos perdido muchísimo sudor. Si solamente bebemos agua y no reponemos los minerales o electrolitos que hemos perdido, podemos correr el riesgo de sufrir hiponatremia. Por ello, para evitar esta situación, en este caso es recomendable tomar una bebida isotónica. Con estas bebidas puedes reponer rápidamente no solo el agua, sino también las pérdidas de electrolitos y la energía, ya que contienen azúcar, minerales como el sodio, potasio, magnesio, entre otros, y por supuesto agua. ¿Qué es la deshidratación? La deshidratación es la pérdida o falta de agua de un cuerpo. Puede producirse al no beber agua o, por ejemplo, al estar en una situación de mucho calor, sobre todo si hay mucha humedad, o al realizar ejercicio físico intenso. También puede producirse por fiebre, por diarrea, vómitos o en enfermedades como la diabetes. ¿Y cuáles son los síntomas de la deshidratación? Inicialmente aparece la sed, la sequedad en las mucosas, la sequedad de la piel, la orina de color oscuro, el malestar y la pérdida de apetito. A medida que avanza, los síntomas aumentan y aparecen las náuseas, la taquicardia, la fatiga mental y física y el hecho de que al pellizcar la piel se quede la marca. Otros síntomas son dolores de cabeza, visión borrosa, hipotensión, desvanecimiento, y si no se da tratamiento pueden aparecer delirios e incluso la muerte. Los síntomas de la deshidratación son perceptibles después de haber perdido un 3% del volumen de agua corporal. ¿Y cómo se produce la deshidratación? En condiciones normales, nuestro organismo pierde agua, sobre todo a través de la orina, el sudor y la respiración, pero se repone fácilmente al beber agua o al tomar alimentos que contienen agua. Para que entendáis bien el proceso de deshidratación, primero tenéis que entender cómo se produce la absorción y distribución del agua en el cuerpo. El proceso de absorción del agua es muy rápido. Un estudio demostraba que el agua aparece en el plasma y en las células de la sangre tan solo 5 minutos después de ser ingerida. Tras ser ingerida, el agua pasa por el esófago y es absorbida por el tracto gastrointestinal, principalmente en el intestino delgado. El agua pasa desde el interior del intestino hacia la circulación de la sangre mediante un transporte pasivo regulado por gradiente osmótico, que quiere decir que el agua pasa desde el compartimento donde está en mayor proporción, es decir, el intestino, hacia el compartimento donde está en menor proporción,
es decir, la sangre. A continuación, las moléculas de agua son transportadas por la circulación sanguínea para ser distribuidas por todo el cuerpo. Primero a los espacios intersticiales, que son los huecos que están entre las células, y de ahí pasa al interior de las células. El agua se mueve libremente por el compartimento intersticial y se desplaza hacia el interior de las células a través de unos canales específicos de agua que son las acuaporinas, que están en la membrana de las células. Los intercambios de agua entre el interior de las células y el medio extracelular están regulados por la presión osmótica, lo que quiere decir que depende de las diferencias entre la proporción de agua y de los elementos que están disueltos en ella. Ya sabemos que en condiciones normales perdemos agua. Pues bien, cuando hace mucho calor en el ambiente o realizamos ejercicio físico intenso, estas pérdidas de agua pueden aumentar y desencadenar en un cuadro de deshidratación. Cuando practicas un deporte, como consecuencia de las contracciones musculares constantes, se produce calor y se eleva la temperatura corporal. Cuando esto ocurre, nuestro cuerpo comienza a producir sudor para bajar la temperatura corporal. Cuando la glándula sudorípara es estimulada, la célula secreta sudor. La fuente de este líquido, de este sudor, es el espacio intersticial, que toma el fluido de los capilares sanguíneos en la dermis. Esto quiere decir que el agua del sudor proviene de nuestra sangre, lo que produce un descenso del volumen del plasma, el componente líquido de la sangre. Y entonces el cuerpo tiene que extraer agua de otros espacios como el líquido intersticial o de las células para mantener un volumen sanguíneo, por lo que puede ocurrir la deshidratación. Bueno, y esta vez sí que sí hemos llegado al final del vídeo. Si te ha parecido interesante y quieres que siga haciendo este tipo de vídeos, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Pásame el agua, que con tanto hablar me estoy deshidratando. A vuestra salud.